Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo, Día del Señor. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí. Estamos en Pascua de Resurrección. Le damos gracias al Creador que nos da este día tan hermoso de compartir la Santa Misa. Hoy estamos con el diácono Pedro y vamos a iniciar nuestra Santa Misa aquí en la parroquia. Ya todo está preparado para la Eucaristía. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las siguientes intenciones. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, nos narra la historia de los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue apresado, muerto y sepultado, los apóstoles se portaron como cobardes. Se asustaron, son humanos, se escondieron, se ocultaron para que no los agarraran. Pero una vez que viene el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 6, les entró valentía y se fueron a predicar. Pero tuvieron un problema, el problema del dinero. El problema del dinero se manifestó cuando las comunidades se reunían, cuando las comunidades venían a la fracción del pan y se pedía la colecta, la ofrenda. Y los apóstoles se dieron cuenta que el dinero les estaba afectando para la predicación y dijeron, no está bien que nos dediquemos a las mesas, al dinero y a la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y ustedes preocúpense de ayudarnos en la administración del dinero. Escogieron a 7 hombres que administraron el dinero y la palabra de Dios siguió difundiéndose. Jesús lo dijo, o es con Dios o es con el dinero. Y ellos se dieron cuenta, de eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Maravillosa, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanación, liberación, aquí se siente la presencia del Señor, hay sanación, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Hoy dice la primera lectura:
No está bien que nos dediquemos solamente al dinero, que se escojan hombres encargados del dinero y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se toma en cuenta, se predica, dice la Biblia, ella cunde, ella contagia, ella invade. Cuando la palabra de Dios se descuida en una casa, el dinero prevalece, las finanzas crecen, pero el amor de Dios, la presencia de Dios se aleja de nuestras casas. Pidámosle perdón a Dios por las preocupaciones que tenemos, que son en su mayoría materiales, por las preocupaciones que nos albergan, que son en la mayoría terrenales. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Glorifiquemos todos al Señor con las palmas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo.
Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, presélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba acudiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida a aquellos que le temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. El Señor cuida de los que le temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús,
la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores han llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella a los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpes elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo, y las hará aún mayores,
porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy, domingo, Día del Señor. Nos cayó una palma, un ventujero anoche en la iglesia. Para Dios. Por eso no está la palma, yo estaba preguntando por la palma. Vamos a compartir hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Una de las cosas que a nosotros los sacerdotes, en primer lugar, nos puede hacer perder el horizonte, el camino por donde nosotros vamos, se llama el dinero. Una de las cosas que a los laicos les puede hacer perder el camino al reino de los cielos se llama el dinero. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué fue lo que le preguntó el joven rico a Jesús? Yo quiero ir para el cielo, ¿qué tengo que hacer? Esa es buena pregunta. ¿Tenía buenas intenciones? ¿Iba por un buen camino? ¿Quería llegar a Dios? Sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Cumple los mandamientos, no robar, no matar, no cometer actos impuros, honra a tu padre. Ay, Señor, yo eso lo he hecho. Pero cuando le tocaron la economía y le dijeron, solamente le falta una cosa, ¿de verdad quiere ir para el cielo? Sí. Vende todo lo que tiene. Esa palabra, repártelo. ¿A quién le gusta repartir los bienes? Regálalo, dónalo, dale a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Y vámonos, sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Qué hizo? ¿Cómo se le ocurre? Se marchó entristecido. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Había un hombre que obtuvo una gran cosecha, ¿se recuerda? Y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya no caben los graneros, ¿qué debo hacer? Voy a destruir los graneros y voy a construir uno más grande y después me diré, come, descansa, bebe. Tonto, esta noche te vas a morir. ¿Para quién serán todos los bienes? Una de las tentaciones más grandes que tenemos todos, toditos, todos, se llama la tentación del dinero. Y eso le pasó a los apóstoles. Los apóstoles, la gente llegaba y vendía sus casas. La gente llegaba y vendía sus campos. La gente llegaba, como Jesús decía que había que seguirlo, le daba el dinero. Y ellos lo tenían en las manos y lo estaban administrando. Y un día, en Hechos capítulo 6, hubo una queja de que se estaban descuidando las viudas, de que el dinero no estaba llegando, de que el dinero no estaba alcanzando. Y los apóstoles le dijeron, no, Señor, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra de Dios y que otros se ensucien las manos con el dinero. Judas, uno de los 12, vendió a Cristo, cambió a Cristo, hizo trueque con Cristo. ¿Por qué? Por el dinero. La avaricia del ser humano hace que cambie a Dios por el dinero. Trabajo el domingo porque si no trabajo el domingo entonces no me pagan doble. Dejo la misa, dejo las cosas de Dios, atiendo mi parcela o mi tienda o mi abasto o mi empresa, pero las cosas de Dios las voy sacando.
Y ese es el detalle más grande del dinero. ¿Cuál es el pecado capital? La avaricia. Allá en la pared están para los niños y para los grandes también. ¿Cuál es la virtud que contrarresta a la avaricia? La generosidad. La única manera de contrarrestar el deseo de avaricia, las ganas de tener, o cuando nosotros tenemos mucho, la única manera de vencer ese pecado se llama dando, compartiendo a los más necesitados, porque si no se comparte el dinero, cuando yo lo agarro, eso me vuelve poderoso, grande. ¿Se acuerdan de Jesucristo en Mateo 4? ¿Qué le dijo el diablo? Lo llevó a un lugar alto y le demostró los reinos, los poderes de la tierra. ¿Se acuerdan? Y le dijo, todo esto se lo doy con una condición: póstrate y adórame. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Señor, solamente adorarás al Señor tu Dios y a Él servirás. Y el diablo no pudo hacer nada. El dinero es necesario para nuestros asuntos, lo que tenemos. Pero también es una espada de doble filo, porque si nos encantamos de él, entonces nosotros nos vamos a ir y a inclinar. Nadie puede servir a dos dioses. Amará a uno y despreciará a otro. Entonces se sirve a Dios o se sirve al dinero. Los apóstoles estaban recibiendo la venta de los campos, estaban recibiendo mucho dinero y tenían casa llena, alcancía llena, y se dieron cuenta que había un error, y el error era la mala administración. Miren, la iglesia, a nosotros los sacerdotes, nos piden que el dinero que ingrese sea administrado por un consejo económico, Y ese consejo económico se encarga de contarlo, de saber dónde está el dinero. En cada parroquia debe haber un grupo de personas que se encargue del dinero. Aquí hay 2 personas, y pregúntenle cuando quieran. A mí me entregan un sobre, yo no lo recibo. No me gusta agarrar. Lo que es de la parroquia, no me gusta agarrarlo. ¿En qué se invierte el dinero de las misas que ustedes dan, las ofrendas? Se compra comida, se compra lo necesario de aquí de la parroquia, para que haya sobre todo comida y lo necesario, cepillo y todo lo demás. Y pueden preguntarle al consejo económico. ¿Por qué un consejo económico? Porque si el sacerdote agarra el dinero, lo tiene todo, toma posesión de él, empieza a sentir avaricia y empieza a sentir deseo de tener más. Usted tiene plata y quiere tener más plata y más plata y más dinero, y en eso pueden caer los curas. Entonces un consejo económico está conformado por 3 personas, por 5 personas, por 7 personas, números impares, para que cuando se vaya a elegir y a decir en qué se va a gastar, haya un resultado. 3 dijeron en esto, 2 dijeron en aquello, entonces se invierte en esto. Y nosotros tenemos, los sacerdotes, que dar cuentas del dinero. ¿Se acuerdan cuando hicimos el techo, arreglamos la banca, terminamos todo, que yo me paré y le dije, aquí está el libro de cuentas? El que quiera saber en qué se gastó el dinero, aquí venga y lo revise, yo le entrego el libro para que vea, con facturas, con todo escrito. Eso se llama libro de contabilidad. En cada iglesia debe haber un libro de contabilidad, una subasta, una vendimia, una recolecta de dinero para algo específico, deben darnos cuenta. Además, eso que se recogió el Viernes Santo, ¿se acuerdan? Para la ofrenda de los lugares santos, ¿se acuerdan? Usted pregunta, padre, ¿qué hizo el dinero? Ya está la factura. Se entregó a la curia lo recibió. Todo tiene que estar firmado y sellado. Si llega un sacerdote para acá a la parroquia y de repente ve los ventiladores bonitos, los aires, las bancas, y empieza a venderla, ahí existe un libro que se llama de inventario. Cuando los padres se vayan, habrá un inventario que diga, hay 30 bancas, hay 7 aires acondicionados, hay 7 ventiladores, yo no sé cuántos habrán, ¿verdad? Hay un sonido, hay un micro. Entonces, si el pueblo se da cuenta que el sacerdote lo desapareció porque es mago, hay curas que son magos, desaparecen las cosas, o lo vendió, el pueblo se reúne con el consejo económico y le dice, padrecito,
Aquí el libro de contabilidad dice que había esto, esto y esto. ¿Dónde está? ¿Se dañó? Queremos verlo dañado. Porque eso va a ayudar al sacerdote a que sea honesto, a que sea responsable, a que no se lleven las cosas. En la parcela quedó, ahorita lo que hay son chivos, allá hay cochinos, ¿verdad? Y como 30, 40 pollos y hay 15 gallinas. Y no digo más porque después dicen, padre, ¿puedo agarrar una? No, todavía no. Hay alrededor de 1000 árboles. 1000 árboles. Pardillo, apamates, araguaney, mata de coco, café. No, hay 2000 porque sembramos 1000 de café. De limón, hay de todo. Y cuando nos vayamos nosotros, eso queda escrito. 50 gallinas, 20 cochinos, 10 tortugas, todo queda ahí escrito. Y entonces ustedes le pueden preguntar al Padre qué van a hacer con eso. Porque el pueblo tiene que ayudar en la administración y no es malo que ustedes se exijan cuenta. Se queda un carro, queda lo que queda en la parroquia, el pueblo tiene que pedir cuentas. Si ve que hay mala administración, pues lo siento mucho, yo voy a hablar con el obispo. Y se reúne el consejo económico y van, padre, que eso chisme. No, eso es cuidar lo que ya está, porque el dinero hay que supervisarlo. Monseñor, teníamos esto, había esto, y ahorita no hay nada. Por arte de magia desapareció. Entonces el obispo manda una comisión. En cada diócesis hay un ecónomo y hay un canciller, y manda una comisión a supervisar. Eso se llama auditoría. Y empieza a evaluar. Venga para acá. Libro de inventario, libro de contabilidad. Padrecito, explíquenos dónde está esto. No sé, se desapareció, no está. Entonces usted tiene que pagar por lo que se llevó, lo que perdió. Porque si no estamos nosotros pendientes, entonces, dice la Biblia, la gente se descuida y se pierden las cosas. Entonces por eso fue que se escogió el primer consejo económico, conformado por 7 hombres. Dice la Biblia, eran hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, hombres responsables. Y ahí está Prócoro, Nicanor, Esteban, Pármena, ahorita lo voy a leer. Y ellos se encargaron de la administración del dinero. Otra cosa, los consejos económicos o las personas que trabajan en la parroquia deben ser bien honestos. Deben ser bien honestos. Deben ser bien responsables. No que el consejo económico se une con el padre y entonces pasa lo que pasa en algunos lugares. Vamos a hacer una subasta. Se recogieron 20 vacas. Bueno, le vamos a regalar 5 al padre. No, para eso no es la subasta. Para eso no es la vendimia. Para eso no es el dinero. Pero es que el padre quiere que le den algo. Pues al padre se le da una mensualidad de la ofrenda. Al padre se le ayuda. Y si el padre quiere algo, que diga al pueblo, los que estén de acuerdo que yo agarre 5 vacas, que levante la mano. No la va a levantar ninguno. Entonces el consejo económico debe decirle a la gente, el sacerdote pidió o agarró 5 vacas y se las llevó. No sé qué va a hacer pero tienen que decirlo, porque si no el consejo económico se ensucia las manos y quedan como responsables. Por eso dice la Biblia que eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, porque en la administración del dinero debe haber transparencia. Debe notarse que sí se trabajó y que sí se hizo. Si usted es parte del consejo económico, debe ayudar a la buena administración. Bueno, vamos a comenzar con Hechos capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento. El número de los discípulos. El número de los que iban creyendo, se iban haciendo cristianos, ¿cómo iba? Iba en aumento. Iba en aumento. Aquí voy a hacer un paréntesis. Primera de Corintios, capítulo 16, creo que es el versículo 2. Y no, ahorita la busco. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2.
para que ustedes se den cuenta qué era lo que pasaba. Se reunían los cristianos como nosotros, y como el número era, y le estamos hablando de 3,000 personas, 5,000, eran muchos los que estaban creciendo. Por eso fue que quisieron acabar en Hechos capítulo 8, acabaron con Esteban, porque los cristianos se habían duplicado, triplicado. Con San Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, los judíos se empezaron a convertir. Con la predicación de Pablo, Bernabé, de Silas, con la predicación de Juan, de Pedro, de los discípulos, empezaron a crecer. Y como iban en aumento, miren lo que se hacía en la comunidad, para que ustedes vean de dónde venía el dinero. Una de las cosas, la gente venía a sus propiedades y daba el dinero a los apóstoles. Y otra de las cosas que se hacían era esto, 1 Corintios 16:2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Para recoger las limosnas. Entonces la gente daba limosnas. Y esas limosnas se estaban desviando. Y esas limosnas se estaban perdiendo. Y esas limosnas se estaban desapareciendo. La gente agarraba y daba. Y los apóstoles se estaban dando cuenta que hacía falta plata en el cochino, plata en alcancía. Ellos notaron la ausencia del dinero. Entonces San Pablo dice que cada domingo se recogía la ofrenda, la limosna. El número de discípulos iba aumentando. Oigan. Hubo quejas y la plata alcanzaba para menos. Pero gracias a Dios y a los quejones. Miren, aprendan. Si usted da un cochino, usted está en todo su derecho de preguntarle al padre qué hizo con el cochino. Usted dice: padre, le voy a regalar un cochino porque ese ventilador está para allí, para acá, hasta que se cae, para que arregle el ventilador. Y pasó un domingo, pasó otro domingo y usted vio, mira, no arregló el ventilador. Usted está en la obligación de decirle al padre: déme el cochino porque era para el ventilador. Si usted agarra y le dice al padre: esta vaca es para usted no pregunte nada porque eso es para él. Pero si usted dice que esa donación no es personal, sino es de la iglesia, deben aprender a quejarse, deben aprender a reclamar, deben aprender a ver, porque no le digan a nadie, que no se enteren, hay sacerdotes por allá en la luna que cuando se los llevan y los cambian, hacen caída y mesa limpia, que llevan todo, hasta la cama. Lo que hay en la parroquia, todo lo que hay en la parroquia es de la parroquia. Ninguno, ni el padre Pablo ni el padre Marcos, se puede llevar un ventilador. No se puede llevar una nevera. No se puede llevar la cocina. No se puede llevar un aire. No se puede llevar el carro blanco. El negro sí lo puede llevar el padre y yo también el mío, ¿no? No se puede llevar aquello que sea de la parroquia. Y si llega a suceder, ustedes deben aprender del libro de los Hechos de los Apóstoles, ir a quejarse, no criticar, no ponerse a chismear. El padre se llevó todo, se robó, ay, padre platero. No, así no se arregla ningún problema. Entonces se reúne el Consejo Económico y dice: epa, aquí habían 7 aires y se desaparecieron. ¿Y dónde están? Queremos ver dónde está. Se dañó, muéstrenos la prueba. Ese quejarse significa que el donante, la persona que coloca un granito de arena, está en el derecho de preguntar dónde está. Por ejemplo, trabajo por redes sociales y la gente dona y la gente ayuda. Usted dice: usted sube tantos videos, ¿por qué sube videos ya solidaria? ¿Por qué sube videos repartiendo comida? ¿Por qué? Porque la gente que coloca el granito de arena me pregunta dónde está.
Y hay un grupo que se llama Patreon. Y en ese grupo Patreon colocamos los videos que hacemos de la caridad, todos los videos. Y ahí la gente dice, ah, sí, se pintó la iglesia. Ah, sí se compraron los ventiladores. Ah, sí se arregló el techo. Ah, sí se dio la comida. Sí se le dieron los regalos a los niños. Sí se hizo la actividad. Por eso se muestra. Porque la gente tiene derecho a quejarse y a reclamar cuando hace falta el dinero, cuando hace falta la entrada. Padre, ¿y la ofrenda de los domingos? Pues pregúntele al Consejo Económico y a las cocineras, que son las que compran la comida. El dinero en Venezuela de la ofrenda alcanza para los alimentos, para los alimentos, para los alimentos. El Padre tiene las cosas por hacer, tiene las necesidades, y hay personas de otros lugares que dice, Padre, le ayudan esto, le ayudan aquello, le ayudan aquello. Ahí están las cocineras, le puede preguntar, no me gusta agarrar el dinero, los sobres, no me gusta. Y normalmente ellas son conscientes, yo lo rechazo, le digo, entrégueselo al encargado, yo no lo agarro. Porque es de la iglesia. Y cuando a mí me preguntan, entonces ven acá, a usted le dieron el dinero, de explicaciones aquí donde está. Esa enojarse, reclamar, es normal. Como que usted le diga a su hijo, vaya a la bodega y traiga comida, traiga esto, y le da un billete de 20 y el pelado gastó 15 y se hizo el de Mérida y no le dio, y usted necesita 5, ¿se los pide o no se los pide? ¿Le pide cuenta o no? Sí. Usted puede decir, se lo regalo, pero si no le dice, deme para acá el vuelto, muchachito, y se lo quita. Ese reclamar se puede hacer, se puede hacer. Oigan, Hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos. ¿por qué hubo quejas? Escuchen por qué, cuál fue el motivo de las quejas. Porque según ellos, Esa palabra, escuchen. Porque según ellos, no según la verdad, no según la honestidad, no según la realidad, sino según ellos, lo que ellos decían, lo que ellos hablaban, oigan, sus viudas eran tratadas con negligencia. no había comida para los pobres, no había comida para las viudas. Ustedes pueden recordar que estamos en una cultura judía, y el libro de Éxodo, número, Deuteronomio 26:12 dice que el diezmo se daba en comida, que el diezmo se daba en frutos del campo, y el diezmo se le daba a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes y a los forasteros. Y entonces las comunidades cristianas primitivas lo hacían y repartían el dinero entre las viudas. Pero habían unas viudas que no estaban recibiendo comida, habían unos pobres que no le estaban atendiendo. El dinero era bastante y alcanzaba para poquito. Y cuando suceden estos hechos de corrupción, de desfalco, de desvío de dinero, las personas pueden reclamar. Y eso fue lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando sucede un reclamo, cuando sucede una pelea por causa del dinero, ¿qué pasa? Y me disculpan que les hable de esto, pero a mí lo que me toca en la palabra, yo le explico a la gente, sea a favor, sea en contra, yo le explico. Así como les he dicho que una persona no puede llegar a esta iglesia e irse sin sacramento del bautismo por no tener dinero, o sin algún sacramento por no tener dinero, así les explico la administración, para que cuando el padre no esté y venga otro, o a mí mismo, ustedes me digan, padre, le dimos para arreglar el piso, y ese piso todavía sigue así, ¿dónde está el dinero? El reclamo se puede hacer. Le dimos para ayudar a la gente y no está ayudando a la gente, ¿dónde está el dinero? Ese reclamo se puede hacer, es normal y eso es justo y eso a Dios le agrada. En el servicio diario, los 12 Los 12 se dieron cuenta que había una debilidad. Los 12 se dieron cuenta que había un problema y lo tomaron una decisión. Oigan, reunieron la asamblea. Llamaron a la asamblea, a la multitud, a todas las personas que estaban de los discípulos y le dijeron, no es correcto, no está bien que nosotros los discípulos descuidemos la palabra de Dios, abandonemos la palabra de Dios, abandonemos la predicación, paren la oreja, oído al tambor, por hacernos cargo de este servicio. Por hacernos cargo del dinero, de la plata.
Oigan, no está bien que una persona, sacerdote, discípulo de Cristo, se dedique a hacer dinero, se dedique a hacer plata y no se dedique a la predicación de la palabra de Dios. Si ustedes ven a un sacerdote que no predica, que no evangeliza, que no lleva la palabra, ese está muy mal y va en retroceso. Por eso le decía al inicio, la debilidad de nosotros los sacerdotes y de los fieles laicos en la iglesia es el dinero. El laico dice no doy nada y el padre dice ustedes no dan. Ustedes podrán imaginarse, pero yo he visto cómo los sacerdotes agarran la ofrenda y le tiran a la gente, le dicen no sean bichirres, tienen que echar más, esta ofrenda no alcanza para nada, menos le da a la gente. Por eso cuando van a dar la ofrenda aquí les digo, el que quiera va y coloque la ofrenda, se pone de pie. ¿Sí lo han visto? Es para yo ver quién echa y quién no echa. Es en libertad, es en libertad. Si usted no quiere y le ponen la cesta ahí, mire, eche, usted como que camine, siga. No, el que quiera vino y lo hizo en libertad. Y si se acordó de que tiene un enemigo, mejor que se siente y no eche nada. Dios proveerá. Pero entonces los apóstoles dijeron que nosotros podemos descuidar la predicación, podemos descuidar la evangelización, podemos descuidar la palabra de Dios por servir al dinero, y eso no es justo. Eso no es justo. Por eso en cada parroquia los fieles deben ayudar al sacerdote. ¿Y cómo lo ayudan? En todos los servicios, hasta en contar el dinero y agarrar el dinero y colocarlo en un sobre y decir, mira, aquí está, en esto se va a invertir o en aquello se va a invertir. Eso hay que hacerlo. No es justo que nosotros, los ministros, nos dediquemos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Hoy no hay misa, porque el padre se fue a su finca por allá y no dio la misa. ¡Ah, caramba! Hoy no hay misa, porque el padre tenía un asunto en el banco que resolver con un dinero que le debían y entonces fue a buscar. Hoy el sacerdote no pudo celebrar ni nada y no pudo hacer la celebración, porque es que el padre tuvo que ir a ver el ganado que estaba vendiendo y como no lo vendió, no se puede descuidar. Puede tener lo suyo, pero no puede descuidar la palabra de Dios, la predicación, la evangelización. Escuchen. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ajá, 2 cositas. Primero, vamos a escoger 7 hombres. Pero no cualquier hombre. Usted no va a meter un ladrón en el consejo económico. Usted no va a meter a una persona que sea negociante y ande prestando y ande en el consejo económico. 7 hombres llenos de sabiduría. 7 hombres prudentes que hagan las cosas bien. Así debe ser el consejo económico en una parroquia. El consejo económico está para buscar ofrendas, donaciones, ayudas. El consejo económico está para arreglarlo, para que en la iglesia haya el dinero necesario para el funcionamiento. O sea, como un bombillo, entonces el consejo económico dice, epa, vamos a sacar dinero, pero vamos a comprar ese bombillo que se quemó. Se dañó un ventilador, vamos a hacerlo. Vamos a pintar la iglesia, vamos a arreglar. Esa es la misión del consejo económico, trabajar. Pero el problema es que a veces a los sacerdotes no nos gusta trabajar con el consejo económico, porque no nos gusta que nos pidan cuentas. Y cuando el consejo económico pide cuentas, cuando el consejo económico reclama, el padre se pone bravo. Porque hay algunos que se lo llevan calabaza a calabaza, cada quien para su casa. Y se lo llevaron, entonces no conviene. Pero eso lo dice la Biblia y eso hay que hacerlo. Y la gente que trabaje tiene que ser inteligente, sabia y también prudente. No es que va a llegar a decir, tenemos tanta plata allá en la iglesia, pues roban al cura. Si él no es prudente y no se calla, es que hoy recogimos tanto dinero y lo tenemos guardado en tal lado. En la noche llegan los bandidos y se llevan la plata. Yo recuerdo
Un día estuve en El Salvador, en una parroquia, y había una cesta aquí. Cuando yo fui, fue bastante gente, y el padre dijo, bueno, todos los que quieran donar, que echen su platica aquí, que coloquen su platica en la cesta. Se llenó la canasta, pero era como cuadrada, se llenó. Y no la vaciaron. Nos fuimos a dormir. Y al otro día estaba la canasta abierta por debajo, sin el candado, y no le quedó nada de plata. Y el padre casi lloraba. Y la gente, pues habían cámaras, se metieron los ladrones, sabían dónde estaba la plata. En vez de guardarla, la dejaron ahí en la iglesia. La recogieron y eran lo del evento, de las actividades, todo. La gente quería hacer algo bonito. Me dio una tristeza. Entonces, el consejo económico debe ser prudente. Que voy a decir, que voy a hablar, que voy a comentar. No, usted le da explicaciones a alguien. ¿Mi gallina dónde está? Ah, su gallina la cambiamos por bombillos. Aquí está. Y la gallina del otro, eso no es problema suyo, eso es allá. Si quiere, pregúntale al padre y revise en el libro dónde está y se lee en público. Cada persona puede preguntar. Pero el consejo económico debe ser prudente. Otra cosita, lo último que leyó. Nosotros nos dedicaremos. Nosotros, la tarea del cura, la tarea del sacerdote. Nosotros nos dedicaremos. Dos cosas. De lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la tarea del sacerdote. Una, la oración. Dos, la predicación de la palabra. Por eso es que ustedes me ven a mí para arriba, para abajo, con cámara. ¿Y qué hace ese muchacho ahí con esa cámara que queda dormido, que se sienta, que se para? ¿Qué hace? Grabar. Y eso que usted usa aquí, grabar. Misa que hago, predicación que hago, todas las coloco en internet. Y ustedes se pueden dar cuenta. Todos los días, llueve, trueno, relampaguee, hay una hora de predicación en el Evangelio. Hay una hora de misa y hay 35 minutos de lectura de la palabra de Dios. Esa es mi tarea. Usted cuando se acerca al Padre, pregúntele por la palabra. Pregúntele por los evangelios. No hagan como algunos. Mi padre, ¿era que me dañó la cama? ¿Era que usted me regala una cama? Esa no es mi tarea. Mi tarea es la predicación de la palabra de Dios. La oración, que el pueblo ore, que el pueblo conozca a Dios, que el pueblo se acerque a Cristo. Esa es la tarea. El ministerio del sacerdote es la predicación y la oración. Entonces, aquí donde el sacerdote debe saber que no fue hecho o no fue formado para colocarse a dar clases solamente en universidades y en escuelas y en institutos y nunca celebran la misa, que fue el problema mío en España. Cuando yo llegué para España, yo llegué a estudiar y estudiaba el día martes y estudiaba el día jueves. Y cuando me llama me dice, mire, le prohibimos que predique la palabra de Dios. Yo me rasqué la cabeza, eso a mí no me sonaba. Prohibido que usted haga una misa más, que se vista de sacerdote, prohibido. Prohibido que usted haga los evangelios o que lea la Biblia. Y yo me calenté y agarré y le prediqué. Claro, en España, usted entre semana, si no predica, es mejor. Pero la ofrenda sí hay que recogerla. Las misas son de 25 minutos. Entre Jesús y salga María. No predique si quiere, pero la canastica sí pásela para que la gente eche platica. Ajá. Y yo lo vi y yo lo viví. Y me mandaron a hacerlo. Y yo, no, yo voy a predicar. Bueno, si predica entonces, predica 5 minutos más, no, porque la gente se cansa. Y si la gente se cansa, entonces se nos va de la iglesia. 4 viejitas y una estaba ya que se iba. Y a ellas le pasaban la ofrenda todos los días. Y no podía hablarles a ella. Y yo me rascaba la cabeza, no entendía. Mire, los domingos no puede pasar de 5 minutos en la predicación, es lo máximo que puede hacer. Preparen la predicación bien bonita y coloquen esto y coloquen aquello. Y a mí me faltaba tiempo. Yo andaba traumado, andaba aquí con el reloj y ya, se acabó. Naguará. Y entonces cuando empecé a denunciar eso, que los curas se habían dedicado era al dinero, que allá iban a visitar a los viejitos en los, ¿cómo se llama? En los asilos de ancianos, para hacerse amigos del viejito y decirle, ¿usted tiene hijos? ¿Usted tiene familia? No,
bueno, adópteme como hijo, adópteme como hijo. Bueno, está bien, yo lo adopto como hijo. Y después que se moría el viejo, el cura se quedaba con la casa y con la plata, ¿cómo la ve? ¡Ay, padre! Eso pasa allá, que evalúen para ver si es verdad o es mentira, que se den cuenta de dónde vienen los recursos. Por eso es que nos mandan a estudiar 2 años y se quedan 10 y se quedan 15, porque amamos la predicación, la palabra o mentira. Algunos tienen buen corazón y algunos lo hacen con dedicación y con esmero, pero hay otros que allá están por el dinero. Vamos a visitar a los enfermos, sí, pero me ayuda. Todo lo que hagan tiene una misión del dinero, y dice la Biblia que no podemos dedicarnos a eso. La tarea fundamental del cura es la predicación de la palabra de Dios. Dígame, el día que estábamos por casualidad fuimos a Roma y estábamos allá en el Vaticano y el Papa Francisco estaba vivo. Y entonces el Papa Francisco en la plaza de San Pedro le habló a los curas en la predicación. Y en la predicación el Papa dijo: una homilía de un sacerdote no puede durar más de 7 minutos. Porque hay curas que hacen dormir a la gente y la gente se queda dormida, mejor que no se duerma. No predique más, prepare la homilía. Así dijo el Papa, palabra más, palabra menos. Y me han mandado el video donde me decían: mire, padre, usted que predica largo, el Papa dijo que eran 7 minutos, máximo 5 o 7, usted predica tanto. Y yo le respondí a los curas: sí, pero escuche la homilía más adelante, que era: cuando usted se queda dormido, hace dormir a la gente y la gente no entiende un carrizo, pues mejor que no predique. Entonces no se preparaba nada y la dedicación era entonces de solamente el dinero. Otra cosa, el Papa actual, el Papa León, dijo que los sacerdotes no deben preparar homilías con inteligencia artificial. ¿Cómo la ve? Usted le dice a la inteligencia artificial: prepárame la homilía de hoy, y se la prepara. Naguara, yo hice la prueba. Y una homilía, ¿y qué hace el padre? Ya no piensa. Agarra, imprime la homilía y la lee. Y dice el Papa León: no, señor, que estudien, que lean, que escudriñen las escrituras. Usted mira que un sacerdote prepara la homilía cuando agarra cita bíblica, la Biblia para un lado, la Biblia para el otro lado, este versículo lo enlaza con este y lo explica. Y usted ve que un sacerdote, algunos, no preparan la homilía cuando agarran aquí un pedazo de hoja que imprimieron, le dijeron a la inteligencia artificial que le hicieran, empieza: queridos hermanos, hoy domingo de Pascua, no prepararon. Entonces el pueblo se da cuenta. La dedicación de un sacerdote debe ser la oración y la lectura de la palabra. Ahí va, escuche. Toda la asamblea estuvo de acuerdo. En eso está de acuerdo la asamblea. Que el dinero se diga dónde va, que se administre bien, que el sacerdote prepare la homilía y predique bien, que el sacerdote sea un hombre que enseñe a la gente a orar, que no le vaya en la oración, en la lectura de la palabra. Es más, aquí le regalamos hasta Biblia y algunos de ustedes no la traen. Les digo los capítulos y versículos y algunos no los grabe. Algunos de ustedes ni siquiera lo buscan. De mi parte, yo he hecho todo lo posible. De su parte, usted verá lo que hace. Pero yo les dije: lean la Biblia y les regalé Biblia. ¿O no? Les digo: traigan la Biblia, pero la que le regalé y no la traen, ¿para qué la pidieron? Después les hablo de eso. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. 7. Que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles. Era el consejo económico y mire lo que hicieron los apóstoles por ellos, con ellos. Quienes se pusieron en oración y les imponieron las manos. Le impusieron las manos para que fueran los diáconos, para que fueran los del servicio y para que fueran honestos. Y termino con esto. Me gusta esto. Cuando en una parroquia el dinero se administra bien, cuando en una parroquia el sacerdote ora y predica, cuando en una parroquia los fieles se congregan, escuchen lo que pasa. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente. Entonces, la palabra de Dios, cuando es bien predicada,
se difunde, cunde, se esparce y los discípulos empiezan a crecer y a aumentar. Y cuando la palabra de Dios ni se entiende ni se predica, dice la gente: ¿para qué fui a misa si no entendí ni lo que dijo el Padre? ¿Para qué fui a la iglesia si no entendí ni la lectura? ¿Para qué fui a las cosas de Dios si no entendí nada? Más bien me llamaron para allá para que pidiera ofrenda. El Padre pasó la colecta y ni siquiera humilía a Dios, ni predicó, o habló 5 minutos y leyó un pedazo de papel ahí. Entonces el pueblo se aparta y dice: aquí no hay Dios, aquí no hablan de Dios. ¿Para qué voy a las cosas de Dios? Para esa es la tarea del sacerdote: predicar la palabra de Dios, hacer oración, y la tarea del consejo económico de las personas es contar el dinero y la administración. Que esta palabra nos ayude a comprender cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro servicio y también la del sacerdote. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos ante Dios nuestras oraciones. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor por cada una de las intenciones que hemos traído a esta Eucaristía. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Por esta comunidad, para que Dios Todopoderoso cada día, a través de la palabra, la haga crecer. Roguemos al Señor. Para que nosotros, los sacerdotes de esta parroquia, nos dediquemos de lleno a la oración y a la predicación. Roguemos al Señor. Para que las personas quienes donan, ayudan, colaboran, sean bendecidas en el nombre de Jesucristo por el bien que hacen a la Iglesia. Roguemos al Señor. Para que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de los bienes terrenos. Roguemos al Señor. Para que Dios quite de nosotros cualquier deseo de avaricia, cualquier deseo de formas inapropiadas de tener dinero, de robos, de quitarle al otro para enriquecernos nosotros mismos. Roguemos al Señor. Por todas las personas quienes en redes sociales están viendo esta misa y nos han ayudado en el arreglo de la iglesia, en la construcción, en las obras solidarias, para que Dios Todopoderoso les bendiga. Roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El que quiera presentar su ofrenda, viene ante el altar y presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Y si usted se acuerda que tiene algún enemigo, se queda sentadito, se reconcilia y el otro domingo presenta la ofrenda. En libertad, el que quiera lo puede hacer. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y
siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no los diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, déjense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén.
que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegraos en el Señor, podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Nos despedimos de la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium sin anuncios con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Del segundo libro de Samuel. Después de la muerte de Saúl, David volvió victorioso a su
campaña contra los amalecitas. Al tercer día de su retorno en Siglag, llegó un hombre del campamento de Saúl. Tenía la ropa destrozada y tierra en la cabeza. Apenas llegó donde David, se tiró al suelo y se postró. David le dijo: ¿De dónde vienes? Respondió: fui uno de los que se salvaron del campamento de Israel. David le dijo: dime, pues, ¿cómo sucedieron las cosas? Ese hombre respondió: el pueblo huyó del campamento de batalla. Muchos del pueblo cayeron y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. David le dijo al joven que traía las noticias: ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió: me encontraba por casualidad en los montes de Gelboé. Saúl estaba apoyado en su lanza, los carros y los jinetes lo tenían cercado. Entonces él me vio, se dio la vuelta y me llamó. Le dije: aquí me tienes. Me dijo: ¿quién eres tú? Le dije: soy una amalecita. Me dijo: acércate y dame muerte. Todavía me quedaban fuerzas, pero el pavor me atenazaba. Entonces me acerqué y lo maté, porque bien sabía que no sobreviviría a su derrota. Luego tomé la corona que tenía en la cabeza, la pulsera que llevaba en el brazo, y se los he traído aquí a mi señor. David rasgó sus vestimentas, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron mucho, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel que habían perecido a espada. Después le dijo David al joven que le había llevado la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy extranjero en este país, soy hijo de una amalecita. David le dijo: ¿cómo te atreviste a matar al ungido de Yahvé? Llamó David a uno de sus compañeros y le dijo: anda y mátalo. Le dio un golpe y murió. David dijo entonces: recaiga su sangre sobre su cabeza. Lo mismo te condenaste cuando dijiste que habías herido de muerte al ungido de Yahvé. Luego entonó David una lamentación por Saúl y su hijo Jonatán, y ordenó que se le apedrearan los hijos de Judá en el canto del arco que se puede leer en el libro de los justos. ¡Ay, la gloria de Israel pereció en los montes! ¿Cómo cayeron esos héroes? No anuncien en Gad, ni cuenten la noticia por las calles de Askelón. No den esa alegría a las mujeres filisteas, a las hijas de los incircuncisos. Montes de Gelboé, que nunca más caiga sobre ustedes rocío ni lluvia, ni se vean campos exuberantes, porque allí fue profanado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con sangre de heridos y grasa de héroes. Ni el arco de Jonatán retorcía en el vacío, hería la espada de Saúl. Amados y amables eran Saúl y Jonatán. En la vida ni en la muerte pudieron separarlos. Más ligeros eran que las águilas, tenían más fuerza que los leones. Lloren por Saúl, hijas de Israel. Las vestías con ropa de colores, joyas de oro ponía en sus trajes de fiesta. ¿Cómo cayeron esos héroes? ¿Quién hirió de muerte a Jonatán en el combate? Jonatán, hermano mío, por ti tengo herido el corazón.
pues te quería tanto, tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres. Cómo cayeron esos héroes, cómo fueron sus rotas sus armas. Después de eso, David consultó a Yahvé: ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. David añadió: ¿a cuál? Y Yahvé le respondió: a Hebrón. Subió pues David con sus 2 mujeres, Ahinoam y Jezrael, y Abigail, mujer de Nabal del Carmen. Con él subieron sus hombres, cada cual con sus familias, y se instalaron en las aldeas de Hebrón. Entonces se reunieron los hombres de Judá, y allí consagraron a David como rey de la casa de Judá. Le informaron a David que la gente de Yabes de Gaal había enterrado a Saúl. David mandó entonces a sus hombres donde la gente de Yabes de Gaal con este mensaje: que Yahvé los bendiga por haber enterrado a Saúl, su señor, pues se lo debían. Que Yahvé les muestre su bondad y su fidelidad. Por mi parte, también los recompensaré por esta hermosa acción. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto, los hombres de los clanes de Judá me han consagrado como su rey. Abner, hijo de Ner, era el jefe del ejército de Saúl. Tomó a Isabaal, hijo de Saúl, y se lo llevó a Mahanayim. Allí lo proclamó rey de Galad, de la tribu de Aser, de Israel, de Efraín, Benjamín. En una palabra, de todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando pasó a ser rey de Israel, y reinó 2 años, mientras que la casa de Judá seguía a David. David reinó en Hebrón 7 años y 7 meses sobre la casa de Judá. Abner, hijo de Ner, y la guardia de Israel, hijo de Saúl, dejaron Mahanayí para dirigirse a Gabaón. Joab, hijo de Zeruja, y la guardia de David marcharon también allá, y ambas tropas se encontraron cerca de la laguna de Gabaón. Los primeros se estacionaron al lado a la laguna, y los segundos al otro lado. Abner, hijo de Joab: que salgan los jóvenes, dijo, a pelear ante nosotros. Joab le respondió: de acuerdo, que salgan. Se prepararon y los contaron. Habían 12 de la tribu de Benjamín por Isabal, hijos de Saúl, y 12 de la guardia de David. Cada uno tomó a su adversario por el cabello y le hundió la espada en el corazón, de tal modo que cayeron todos juntos. A ese lugar lo llamaron el campo de las costas, y se ubica al lado de Gabaón. Hubo allí ese día una dura batalla. Abner y la gente de Israel fueron derrotados por la guardia de David. Allí estaban los 3 hijos de Zeruja, Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría tan rápido como una gacela salvaje, se lanzó en persecución de Abner sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio la vuelta y dijo: ¿eres tú, Aser? Respondió: sí, yo soy. Abner le dijo entonces: apártate a la derecha o a la izquierda y lánzate sobre uno de esos jóvenes, si es que quieres quedarte de su equipo. Pero Aser no quiso apartarse de él. Abner le repitió a Aser: apártate de mí, si no te dejaré tirado en el suelo. Pero ¿cómo podría después hablar a tu hermano? Como no quisiera apartarse, Abner le clavó en el vientre la punta de la lanza, y la lanza le salió por la espada. Cayó allí mismo y murió.
Todos se detenían y a medida que iban llegando al lugar donde Asael había caído herido de muerte, Joab y Abisai se lanzaron en persecución de Abner, y cuando el sol ya se ponía, llegaron a la colina de Ammá, al este del Giaj, por el camino del desierto de Gabaón. La gente de Benjamín se agrupó entonces detrás de Abner en una formación cerrada y se instalaron en la cumbre de las colinas. Abner gritó a Joab: ¿seguirá devorando la espada? ¿No sabes que esto acabará en lágrimas? ¿Qué esperas para ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: tan cierto como que Yahvé vive, que tú no hubieras hablado, esa gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la madrugada. Entonces Joab tocó el cuerno y se detuvo todo el ejército, y así dejaron de perseguir a Israel y terminó la batalla. Abner y sus hombres caminaron toda la noche por la Arabá, cruzaron el Jordán y después de haber caminado, además de toda la mañana, llegaron a Mahanayim. Joab por su parte reunió a sus tropas. Después de haber puesto fin a la persecución de Abner, la guerra de David había perdido a 19 de sus hombres, además de Asael, pero había dado muerte a 370 hombres de Benjamín en el ejército de Abner. Se llevaron a Abner y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón al despuntar el día. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David se prolongó. David se iba imponiendo cada vez más, mientras que el partido de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. El mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Israel. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacat, era hija de Talmaí, rey de Gesbeón. El cuarto fue Adonías, nacido de Hagit. El quinto fue Fitías, nacido de Abigail. El sexto, Yitreán, nacido de Egla, mujer de David. Todos estos hijos de David nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner fue haciéndose cada vez más importante en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Agía, la que Abner tomó para sí. Isbal dijo a Abner: ¿por qué me tomaste por concubina? ¿Por qué tomaste la concubina de mi padre? A esas palabras Abner se enojó violentamente con Isbaal. Así que yo tengo una cabeza de perro. He tenido todas las atracciones con la casa de Saúl su padre, con sus hermanos y amigos. No he dejado que caigas en manos de Dios, y ahora me haces todo una escena por la historia de mujer. Maldígame Dios una y otra vez si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho, que quitaría la realeza de la casa de Saúl y se la daría a David, rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Berseba. Y Sabal no se atrevió a contestarle una palabra a Abner porque le tenía miedo. Abner mandó mensajeros a David: haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a reunir alrededor tuyo a todo Israel. David le respondió: de acuerdo, haré un pacto contigo, pero con una condición. Cuando vengas, tráeme a Mical,
la hija de Saúl. De lo contrario, nada sacarás con presentarte ante mí. David mandó mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl: devuélveme a Mical, mi mujer, la que me dieron a cambio de 100 prepucios de filisteo. Isbaal mandó entonces que la fuera a sacar de la casa de su último marido Paltiel, hijo de Layís. Su marido salió detrás de ella y la acompañó llorando hasta Bahurín. Allí le dijo a Abner: devuélvete a tu casa, y se volvió. Abner sostuvo conversaciones con los ancianos de Israel. Les dijo: hace tiempo que desean tener a David por rey. Pasen ahora las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos: por la mano de mi servidor David salvaré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que habían acontecido, decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y éste dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David: ojalá pueda reunir alrededor de mi señor el rey a todo Israel. Hará una alianza contigo, y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despidió de Abner, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaron de una incursión en la que había reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón. David lo había despedido y se volvía tranquilamente. Cuando llegaron a Joab y su tropa, le comunicaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en la casa del rey y que éste se le había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Así que Abner vio a tu casa y dejaste que se fuera? ¿Conoces bien a Abner, hijo de Ner? Vino solo para engañarte, para saber si lo que haces y sientes y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David y sin decirle nada a éste, Joab mandó unos mensajeros a la cisterna de Sirá para que volvieran a Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta, so pretexto de conversar privadamente con él, y allí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la sangre de su hermano Asel. Abner murió. Al saber después David lo sucedido, exclamó: yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que haya siempre en la casa de Joab enfermos de algún flujo de sangre o de lepra, hombre que camine con bastón, víctima de la espada, y gente que me carezca de pan. De este modo Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo entonces a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor: rasguen sus vestimentas y pónganse saco en sus cinturas y hagan duelo por Abner. El rey David hizo detrás del cadáver durante el entierro de Hebrón. El rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó
Entonces esta lamentación por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por las cadenas de bronce, pero caíste como caen en manos de criminales. Todo el pueblo estuvo llorando por Abner. Todos insistían a David para que comiera algo mientras de día. Pero David hizo este juramento: que Dios me maldiga y me maldiga a mí si pruebo pan o alguna cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que estaba bien. Además, encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien. Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben acaso que un gran jefe ha caído hoy en Israel? Yo por ahora, a pesar de que he decidido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Ese hombre, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Que Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, quedó desconcertado y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía 2 jefes de banda, 2 hijos de Rimón de Beerot. Uno se llamaba Baaná y el otro se llamaba Recab. Eran de la tribu de Benjamín, porque Beerot formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beerot se había refugiado en Gitayín y han permanecido allí hasta el día de hoy. Había también un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años, cuando llegó a Israel la noticia de su muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y lo huyó, pero en el apuro que se le cayó el niño y quedó cojo, se llamaba Meribal. Los hijos de Rimón, de Beerot, Recab, Basán, se dirigieron a la casa de Israel. Llegaron cuando hacía más calor en todo el día, mientras éste dormía la siesta. La mujer que custodiaba la puerta se había adormilado y quedaron dormidas mientras limpiaban el trigo. Rebeca y su hermano se acercaron despacito. Entraron a la casa y encontraron a Isabal tendido en la cama de su dormitorio. Lo golpearon y le cortaron la cabeza. Después caminaron toda la noche por el camino de Arabá y llevando la cabeza, trajeron a David en Hebrón la cabeza de Isbaal y le dijeron al rey: está en la cabeza de Isbaal, el hijo de tu enemigo Saúl, que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey mi señor de Saúl y de su raza. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijo de Rimón de Beerot: por Yahvé que vive y que me ha librado de manos de mis problemas, cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creí que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Ziklag, en vez de recompensarlo por la buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía. Le voy a hacer pagar la sangre que derramaron y lo voy a barrer de la tierra. David dio orden a uno de sus jóvenes que estaban presentes, quienes le dieron muerte.
Enseguida le cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la piscina de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbaal y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía rey, tú eras el que lo conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú eres el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón y a ver el rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Yahvé. Después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Había reinado 6 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían por entonces en la región. Esto dijeron a David: tú nos la entregarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, pues ese día había dicho David: el que quiera derrotar a los jebuseos, que suba con el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí que se diga ahora: los ciegos y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego construyó en su alrededor desde el Milo hacia el interior. David se guía fortaleciéndose sin cesar, y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro y Irán despachó una misión donde David, con madera de cedro, carpinteros y canteros, que construyeran una casa a David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David de Hebrón, escogió en Jerusalén a otras mujeres concubinas. Tuvo de ellas hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yishab, Elisúa, Nejef, Yafía, Elisama, Baal-Hadá y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había consagrado como rey de Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó a su refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle del Refanaim. Y David consultó a Yahvé: debo atacar a los filisteos, los pondrás en mis manos. Yahvé respondió a David: atácalos, pues pondré a los filisteos en sus manos. David se dirigió a Baal-Perasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamó ese lugar Baal-Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, para que el lado del bosque,
Cuando oigan un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.